Bueno, vamos a pasar a que es la presentación del diseño. Quien presenta es mi persona, Angie Jimena Martínez Cruz. Entonces iniciamos con la fase 2, que fue la síntesis del diseño. Entonces acá tenemos lo que es el diseño de la cercha. Nos dice que es para cubrir un terreno de 12 metros de frente por 24 de fondo. Nos dice que las cerchas tienen una separación de 3 metros, que tiene una pendiente de 25 grados y que se construye con un perfil de acero estructural a 36 y con un ángulo de piernas iguales a L64 por 64 por 9.5. Entonces allá aquí tenemos lo que es la longitud de la cuerda inferior, que serían 12 metros, la longitud de la cuerda superior, que sería dividir 12 entre coseno de 25 grados y nos da 13,24. El número de cerchas entonces sería 24, lo dimos entre 3 y lo sumamos 1, que serían 9. El área de influencia, entonces multiplicamos 3 por 13,24, eso nos da 39,72 metros cuadrados. Y tenemos una velocidad del viento para, en este caso, Cúcuta, de 10 metros sobre segundos. Entonces acá tenemos la cercha. Entonces, aquí tenemos la longitud de los elementos. Estos son, para estos elementos, entonces es igual, 12 entre 6, eso nos da 2. Para estos, también dimos 13,24, lo dimos entre 6 y nos da el resultado. Para el nodo BL y para el FH, que estos son nodos gemelos, lo que hacemos es la tangente la dividimos entre AL y para FH la dividimos entre HG. Igual para DJ. Entonces para BK y FI es el mismo procedimiento porque son nodos gemelos. Entonces dividimos DJ entre 3. Para CK y EI igual, también son nodos gemelos. Entonces dividimos DJ, lo dividimos entre 3 y lo multiplicamos por 2. Y para CJ, entonces esto es como hallar la hipotenusa. Entonces hipotenusa entonces sería CK al cuadrado más KJ al cuadrado. Y tenemos el resultado. Entonces esos resultados los encontramos, sumamos todos. Y eso nos da un total de 43,522 metros. Entonces tenemos acá el perfil de ángulos. Y acá tenemos el que vamos a usar, que entonces sería L64 por 64, 9.5 es lo que nos dice. Entonces tenemos esto que sería la masa, que es el que vamos a usar. Más adelante usaremos el área. Y bueno, entonces lo que hacemos es multiplicar la masa por 2, porque son 2 piernas, entonces eso nos da 17,4 y a ese 17,4 lo multiplicamos por la sumatoria de las longitudes, que entonces recuerden 43,522, estos son metros, entonces esto nos da 757,2828. Acá tenemos la tabla, y estas tablas para las tejas. Entonces decimos que para cubrir las tejas se usa un Eternit número 5. Para cada pendiente se requiere cubrir los 6,62 metros de longitud. Entonces 6,62 metros lo dividimos entre la longitud, que es 1,38, y eso nos da 4,8 tejas, y esto 0,28 metros nos da de voladizo para un total de 5 tejas. Y para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha se multiplica 3 metros, entonces tenemos el ancho por 0,873. Para un total de 3,43 tejas para un total de 34,3 tejas con cada una de peso de 14,75 kilogramos, que el peso lo encontramos acá. Para las correas de celosía, entonces tenemos con una densidad de 5 kilogramos. Entonces el número de correas por cada pendiente es número 6. Acá las podemos observar. Para un total de 12 correas. Entonces multiplicamos 12 por 3 metros de ancho del área de influencia. Eso nos da igual a 36 metros de correa por cercha. Entonces acá hallamos las cargas vivas. Multiplicamos el peso por 39,72 metros cuadrados y por la gravedad.
Para las cargas muertas tenemos el peso propio de la cercha, que es la sumatoria de la longitud por la densidad y por la gravedad. Para el peso de correa es igual, sumatoria de longitud de las correas por la densidad lineal de la celosía por la gravedad. Para el peso de tejas, el número de tejas por el área de influencia, el número de tejas del área de influencia por el peso de la teja y por la gravedad. Y acá tenemos las cargas de viento. Cuando ya hallamos todas estas cargas, entonces lo que hacemos para hallar el total de las cargas muertas, hacemos la sumatoria. Y para hallar las cargas totales, sumamos las cargas vivas más las cargas muertas. Luego vamos a distribuir las cargas en los nodos de la estructura. Entonces para hallar las cargas, entonces para B, C, D, E y F, las cargas son iguales. Entonces el total de las cargas dividido entre 7 menos 1. Entonces sería 7,31 kilonewtons y los distribuimos en los nodos. Para el nodo A y el nodo G, lo que hacemos es dividir 7,31 kilonewtons, lo dividimos entre 2. Eso nos da 3,655 kilonewtons. Entonces tenemos la fase 3, que es en el análisis del diseño. Entonces acá lo que hacemos es calcular las fuerzas internas y la verificación del método de las secciones. Entonces acá tenemos la sumatoria de Fx igual a 0 para Fy. Entonces lo que vamos es hallarlas por acá. Entonces acá hacemos las ecuaciones para que nos deje Y, para luego proceder a despejarla en esta ecuación y así hallar a Y, que sería 21,93 kilonewtons. Entonces acá se realizan los nodos. Entonces decimos que para X es positivo a la derecha y para Y positivo hacia arriba. Esto se halla por el método de eliminación de Joule-Jordan por el sistema de ecuaciones 2×2. Entonces tenemos el nodo A, tenemos nodo L, nodo B con sus respectivas ecuaciones. Entonces acá podemos encontrar las fuerzas. Este no tiene fuerzas, pero en este hallamos a L, que lo tenemos acá, y LB es igual a 0. Entonces cuando estas dan positivo, entonces quiere decir que están en tensión, y cuando dan negativo quiere decir que están en compresión. Para el nodo E es un poco extenso las ecuaciones, ya que toca hacer el sistema de 2 incógnitas. Para el nodo K igual, para el nodo C igual, para el nodo D. Entonces acá vemos que estas dos, para el nodo K las dos están en tensión, para el nodo C tenemos que CD y CJ están en compresión, y para el nodo D decimos que DE está en compresión y DJ está en tensión. Y procedemos a guardarlas en una tablita. Entonces tenemos los nodos gemelos, AB y FG, porque tienen la misma fuerza y estas son de compresión. Para L y YG igual 31,191 y LB y HF, que son un elemento de amarre, igual para todas. Luego tenemos los métodos de las secciones. Acá podemos observar que tenemos la fuerza E de 3,655 kilonewtons, 7,31 kilonewtons, tenemos una fuerza en 0 y la fuerza en Y, que es 21,93 kilonewtons. Entonces hacemos la sumatoria y vemos que LK es igual a 39,175 kilonewtons en tensión, y acá lo podemos comprobar. Bueno, luego tenemos en la fase 4, que es la evaluación del diseño. Entonces acá lo que hacemos es calcular los esfuerzos normales y calcular los factores de seguridad. Entonces tenemos estas tablitas, que esta fue la de la fase 2, que es la longitud de los elementos, y esta de la fase 3, que es el resultado de todas las fuerzas internas en los elementos. Entonces primero lo que vamos a hacer es hallar los momentos de inercia de la sección de perfil doble respecto a los ejes centroidales del área compuesta. Entonces tenemos acá para el momento de inercia para X y para
Y. Acá hacemos el área, que entonces son 2 perfiles, y el área, recuerden que es de 1120, que lo vimos en la tablita. Esto lo pasamos a metros cuadrados porque está en milímetros cuadrados. Entonces acá lo que hacemos para poder llenar esta parte, que sería el esfuerzo admisible, se halla mediante esta ecuación, igual para nodos gemelos. Entonces, para B y FG, entonces sería lo mismo, la misma ecuación. Nos da menos 19,30446429. Igual para todos los nodos. Para el único nodo que es independiente es el de J. Entonces tenemos acá los factores de seguridad. Entonces acá tenemos que el factor de seguridad lo hallamos entre OY y el esfuerzo admisible. Esto ya los conocemos, entonces lo que hacemos es esta parte. Recordemos que para LB y HF son momentos de amarre. Estos se hallan solamente para tensión, en este caso amarre. Y tenemos también los elementos, los factores de seguridad para los de compresión. Entonces tenemos la ecuación para hallar la carga crítica y para hallar el factor de seguridad. Entonces para hallar la carga crítica para todos, excepto para CJ y EJ, que cambian debido a que la longitud del elemento es diferente. De resto es la misma ecuación. El factor de seguridad igual, entonces para los nodos gemelos podemos acá observarlos y luego ordenamos la tabla. Eso es todo, muchas gracias.